Bueno, como les anticipé, estamos ya listos para comenzar. Me acompañan, los presento en el orden en que están sentados, José Carlos Martins, que es presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el hombre que recuperó el nombre de la secretaría, Carlos Castagnani, que es presidente de las Confederaciones Rurales, y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, nuestro anfitrión. Recuérdense que estamos aquí desde la Rural emitiendo Agrosummit. A los cuatro les agradezco muchísimo que nos acompañen para empezar un poco a poner en agenda lo que hablábamos en la introducción. Sergio, me gustaría, ya que estás, digamos, todavía, no sé si podemos ir estrenando cargo, porque ya venías en la gestión, pero ahora como responsable del área, un poco que nos des la visión en dónde está parado hoy el gobierno frente al sector. Sí, buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. La idea de la Secretaría es acompañar al productor, acompañar a todas las cadenas. En eso estamos, en eso se estaba antes de que yo ocupe este rol. Yo ya estuve de subsecretario unos meses. Así es. Bueno, y seguimos un poco en esa línea, a ayudar a la producción y sostener, tratar de que mejoremos en todos los aspectos, dentro de lo que podemos hacer en la Secretaría. Obvio. ¿Y cómo es el grado de diálogo? Más allá de que obviamente vos ya tenías un contacto, ¿qué posibilidades hay hoy un poco de avanzar en una agenda que ya sabemos que tiene algunos puntos difíciles, como son los impositivos, pero bueno, pero no terminan en eso, ¿no? El presidente, cuando vino aquí a la Rural, a la apertura, perdón, de la exposición, también dio algunos anuncios, hubo, digamos, mejoras en los derechos de exportación para algunos sectores cárnicos, digamos. ¿Qué más se puede de repente trabajar en esa agenda? Te diría que lo más importante es ver lo que ha sido la actitud del presidente respecto de todo esto. O sea, el presidente ha estado en varias exposiciones, ha estado en Agroactiva, ha estado acá en la Rural, y siempre ha demostrado, digamos, una inclinación a entender qué es el campo en la Argentina, qué significa el campo en la Argentina. Entonces, por ahora, todas las medidas que vamos tomando dentro de lo que se puede tomar van en el sentido de apoyar al agro. Son medidas que lo que tratan es de simplificar, de desburocratizar, incluso de aliviar impositivamente. Se han hecho varias cosas, poco si vos querés, porque es lo que se puede, pero se han hecho muchas cosas a favor del campo. O sea que lo más importante por ahora es ver el rumbo y seguirlo. Es el rumbo, pero aparte del rumbo también las acciones, ¿viste? Se han eliminado derechos de exportación, ¿viste? A la carne de vaca, se han bajado derechos de exportación a la proteína en general, se han eliminado los derechos de exportación a la industria láctea, se han bajado aranceles a la importación de atracina, de 2,4-D. Son medidas que ayudan, que realmente ayudan. Por supuesto que no son suficientes, pero, claro, pero por lo menos te da la pauta de hacia dónde vamos. Y yo lo que veo en el sector, yo hablo con todos, digamos, yo no, la Secretaría en general habla con todos, tenemos comunicación con todos, y entendemos que estamos yendo para el camino correcto. Hay muchas cosas más para hacer. Me imagino. Pero bueno, ahí vamos. José, el Consejo Agroindustrial siempre creo que trazó una línea desde que se constituyó por trabajar en favor de mejorar la competitividad del sector agropecuario. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés hoy de cómo está este punto y qué es lo que nos quedaría un poco por avanzar? Creo, y acá permitime puntualizar, en primer lugar, el agradecimiento por este espacio, ¿no? La necesidad que la cadena agroindustrial, el sector agroindustrial hoy, tenga de una vez por todas políticas. Y cuando desde el Consejo hablábamos que necesariamente Argentina necesita una política agroindustrial a lo largo de los años, sostenible en el tiempo, no inventar la rueda, copiar modelos como el caso de Brasil, que vemos que pasan los gobiernos de distintas ideologías y las cosas perduran. Dentro de ese marco que hemos hecho propuestas de distintos sentidos, que va de infraestructura, energía, carga tributaria, empleo, educación, nos parece que hoy tenemos el campo propicio para avanzar en ello. Varias de las cosas que estaban dentro de este plan, como comentó recién el secretario, se han ido cumpliendo, ¿no? Sabíamos de antemano que la situación de la Argentina no daba
para una reducción a cero de la carga tributaria, cosa que nos hubiese encantado, pero somos conscientes, responsables, por eso también nuestra propuesta había sido una rebaja gradual, como para darle un marco a nuestro productor, que es la piedra basal de este sector, pero también pensar en cómo industrializamos para generar empleo. Dicho esto, creo que se han dado pasos importantes muy interesantes, como fue de desregulación burocrática en muchos de los trámites que parecen que no agregan costos, ¿no? Y ese pequeño costo que tiene que soportar el productor o el industrial o la economía regional que está en el interior. Hemos eliminado todas las restricciones a exportar, una cosa de locos en un país que necesita divisas que no podíamos exportar. Se eliminaron los famosos fideicomisos, una herramienta que fue creada con un propósito descabellado, que nunca resultó, pero que generaba empleo. Bueno, quedan cosas por trabajar y en ese sentido estamos trabajando junto con la Secretaría. Así como se fue adelante con el famoso RIGI, que estimule inversiones millonarias, eso no nos sirve, no le sirve a la agroindustria. Por eso creo que tenemos que trabajar en conjunto ese viejo proyecto que teníamos de estimular inversiones para el agro, y sabemos que Secretaría está trabajando en algo parecido a pymes, tratar de congeniar en uno, porque hoy lo que necesitamos es que este sector reciba inversiones. Y hay gente dispuesta a invertir, pero para las cuales tenemos que ponerle un marco de reglas de juego clara, de lo mismo que estamos pensando para las grandes industrias, minería y demás. ¿Por qué no para este sector que ya es una realidad, no una promesa? Porque cuando hablamos del sector agroindustrial hablamos que somos 7 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina. Con lo cual, bueno, en resumen creo que estamos en un momento propicio para charlar, discutir, generar un consenso dentro de la cadena para tener 4 o 5 puntos que nos permitan de una vez por todas llegar al modelo que hoy está haciendo Brasil, donde uno ve que viene de muy poco a 170 millones de toneladas de soja, cuando nosotros nos quedamos estancados en 50 millones con una industria con capacidad ociosa. Carlos, ¿qué mirada tienen los productores desde CRA? Bueno, primero agradecer la invitación. Bueno, un poco creo que va en línea con lo que se dijo hasta acá. Hoy el productor tiene muchas expectativas. Creo que acompaña el objetivo de este gobierno. Y por supuesto también, como se dijo acá, hay muchísimos temas para trabajar juntos, buscar juntos la solución, porque sabemos que se recibió un país en pésima situación, eso somos conscientes, y bueno, desde nuestra entidad es hablar con los productores, tener ese diálogo que tenemos con las autoridades, y por supuesto que va a haber puntos que tengamos diferentes miradas, y eso es muy bueno, porque de ahí sale, creo, del consenso, las medidas que necesita el sector. Nosotros como CRA aportamos todo lo que está a nuestro alcance, y por supuesto que compartimos la mirada del gobierno. Creemos que está yendo por el camino que el productor quiere y que deseó siempre, y bueno, en ese sentido vamos a acompañar. Vuelvo a repetir, en algunos puntos podemos tener miradas diferentes, pero eso hace a la democracia y a tirar todos juntos, ¿no? Nicolás, el contexto internacional, me pregunto si da tiempo como para que uno espere a que la economía argentina se normalice, ¿no? Estamos hablando de un momento en donde, bueno, por contexto externo, el precio de los bienes que exportamos está un poco cayendo, no todos, pero algunos de los más relevantes sí. ¿Qué margen tenemos hoy para poder un poco esperar a que la economía argentina esté en condiciones de acompañar de manera más eficiente al campo? A ver, buen día y gracias también. Yo creo que Argentina está pasando nuevamente por una oportunidad única. ¿Viste ese famoso dicho que el tren pasa una vez? Bueno, acá ha pasado 22 veces el tren y nosotros no nos subimos, pero hoy tenemos otro tren que está pasando, no por capacidad nuestra, sino por la convulsión que hay en el mundo. El mundo está realmente, el otro día lo decíamos en el discurso en la rural, 3 guerras sucediendo en este momento. La dinámica que nos lleva a la comunicación nos hace por ahí no ver lo que está pasando, pero es una realidad. Hoy estamos acá y el mundo está
inmerso en una guerra, 3 guerras potentes, donde Argentina debe responder con responsabilidad lo que tenemos que hacer en la demanda de ese mundo necesitado de lo nuestro. No todo es soja en la vida. La soja puntualmente, recién hablábamos con José, con los muchachos, pasando un momento de un precio realmente complicado que puntualmente a los productores argentinos nos ponen en números de quebranto difíciles, pero tenemos que ver nuevamente la oportunidad que tiene la Argentina y la responsabilidad que como productores, país productor, tenemos el país que tenemos, y eso no es gratis. Tenemos que ser eficientes en lo que hacemos, no solo en la producción agropecuaria, sino en la producción de energía, en la producción de minerales, donde estamos bendecidos con esa posibilidad. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Seguramente generar las medidas macroeconómicas importantes para que el mundo inversor vea a la Argentina como confiable y con esa posibilidad. Hacia adentro, el gobierno también nos tiene que dar a los que producimos lo que fuera. No es lo mismo ser productor patagónico hoy que ser productor de limones en Tucumán. No es todo lo mismo, pero hay que generar una regla que sea pareja. Ley pareja no es rigurosa, decía mi viejo, para que todos podamos expresar nuestro potencial. Y a partir de ahí yo creo que tenemos una solución mucho más fácil de lo que se nos pinta. ¿Qué pasa con la ganadería? Porque como decías, la Argentina no es soja solamente, ¿no? Y digamos, es uno de los sectores que también, después de la producción de granos y leguminosas, me parece que hoy está recuperando un potencial que estuvo apagado, inhibido un tiempo por las restricciones al comercio internacional. ¿Qué oportunidades ves que hoy puedan ser como reales para la ganadería argentina? Todas. Realmente todas, y de hecho se está viendo en cómo está la actividad ganadera en estos últimos 6, 8 meses, donde hay un ida y vuelta de mucho interés en lo que respecta a genética, en lo que respecta a volver a poner campos que por una necesidad de dinero se pasaron a la agricultura, pero que son campos típicamente ganaderos, y eso es lo que se está buscando, y hay ánimo de repoblar esos campos. No hay que ser muy capaz ni muy inteligente para ver lo que se hace en nuestros países vecinos. Brasil hace 40 años tenía menos vacas que nosotros y hoy nos triplica. Uruguay, con un rodeo muchísimo más inferior que el nuestro, bueno, se ha potenciado y potencia enormemente sus exportaciones. Tenemos que crecer y tenemos que cuidar algo que tenemos en la Argentina que debe ser único en el mundo. Los argentinos nos comemos el 70% de la carne que producimos y ojalá eso siga sucediendo. Eso habla de una capacidad que tenemos nosotros a nivel sociedad. Pero para también crecer tenemos que permitir que tenemos que exportar más. Para exportar más tenemos que producir más. Entonces, ¿qué necesitamos? Reglas claras, lo que decíamos hace un ratito, hacia adelante. Y en ese camino estamos. José, cuando hablamos de que el agro también necesita sumar innovación, tecnología, muchas veces me pregunto si esta es una responsabilidad compartida con el Estado, tiene que ser una responsabilidad de los privados, digamos, de los productores, hace falta como políticas compartidas. ¿Dónde ponemos hoy un poco el foco, considerando también que parte de la dinámica del gobierno es, como dice el propio presidente, sacarle el pie de encima y que avancen, ¿no? Yo creo que aquí, a ver, es el sector privado el que va a invertir, el que va a encontrar la beta de la tecnología, de la innovación. Lo que necesitamos del Estado es que sea un Estado que fije reglas de juego, que no esté cambiando permanentemente el arco. Podemos poner ejemplos desde la hidrovía hasta el tema de conectividad en el interior. Lo que se necesita de papá de Estado es no te metas, fija las reglas de juego. Después la actividad privada va a estar viendo cómo entrar. Probablemente en algunos sectores donde para la actividad privada no sea negocio la inversión, ahí tendrá que estar el Estado trabajando en conjunto con la actividad privada. Pero
Cuando nosotros, por ejemplo, decíamos, y yo coincido con lo que aquí se comentó, tenemos oportunidades por todos lados, granos, carnes, exportar lo que queremos, pero cuidado que a través de la tecnología y la innovación podemos crecer, pero no tenemos infraestructura. Porque si mañana se unen los planetas y vamos a 180, 200 millones de toneladas, no tenemos por dónde sacarlos, no tenemos caminos, no tenemos transporte, con lo cual a eso es cuando hablábamos de que tiene que haber un plan integral sostenible en el tiempo, ¿no? Y así como fue el RIGI, que les va a asegurar a la minería, al petróleo, reglas de juego, lo necesitamos para el sector. Sergio, ¿y este cuello de botella que genera la infraestructura, cómo se debería resolver en la visión de, digamos, hoy del Estado? Y eso, tal vez el cuello de botella tiene una explicación en 60 años de no haber hecho lo que había que hacer, porque justamente la infraestructura tiene que ver con la inversión del Estado en las cosas en las que tiene que invertir, como decía él. O sea, hay una rotonda, una ruta, te la tiene que hacer el Estado. Bueno, yo creo que fueron 70, ya ni sé cuántos años fueron, y me parece que, digamos, la idea del gobierno es que si no resolvemos, ¿viste?, el tema macro en términos cambiarios, en términos de emisión monetaria y en términos de gasto público, todo lo demás es relativo. O sea, no vas a tener infraestructura, no vas a tener inversión del Estado en las cosas que hay que invertir. Y en ese camino me parece que vamos. Después lo demás lo hacen los productores, lo hacen los privados, lo hacen los ciudadanos. Esa es la verdad. El Estado tiene que estar para hacer lo que dice él. También me imagino que hay un rol que tienen que jugar los estados provinciales, digamos. El sector público no empieza y termina en el Estado Nacional, ¿no? Es verdad, pero eso también es contagioso. Si el Estado Nacional empieza a ser virtuoso, las provincias se empiezan a poner virtuosas, porque, viste, bueno, ya no está esto que te daba y ahora no te lo puedo dar porque no quiero emitir. Todo se ordena. El drama, bueno, es que tenemos que ordenar un desquicio de muchísimos años. Y yo creo que en eso estamos, y me da la sensación de que los ciudadanos, los productores, ellos, todos, yo por lo pronto entendemos que estamos yendo para el buen lado esta vez. Carlos, hablando de lo que es el peso de los estados, me gustaría también un poco poner en la mesa lo que sucede en las provincias, digamos, ¿no? Porque también uno habla de las retenciones, pero la carga provincial no empieza y termina en las retenciones. ¿Cómo estamos en ese frente, digamos? ¿Ha habido algún tipo de cambio, por lo pronto, de contexto sobre cómo están mirando las provincias la presión tributaria que tiene el agro? Digamos, ¿está igual que antes? Bueno, yo creo que un poco lo que decía Sergio, hay un efecto contagio. Y yo veo en los gobernadores, la mayoría, que ha tomado ese objetivo, y lo bueno que la gente lo entiende. Ese objetivo lo entiende, sabe que tenemos que atravesar momentos difíciles porque es así. Entonces creo que es una línea que no debe perder el gobierno nacional, ese contagio. Porque realmente para el productor, que muchos negocios los arregla a palabra, ese mensaje es más que importante. Claro. Y también como sector, no quiero dejar pasar que hay dos entidades fundamentales para nosotros, que es un pedido y sé que el gobierno lo está haciendo, es lo que es el INTA y SENASA, son fundamentales. Y creo que eso hay que apoyarlo y potenciarlo, ¿no? Desde ya. Referido a las provincias, bueno, un poco lo que decía Nicolás, tenemos un país tan rico en economías regionales que cuando uno lo recorre hay un potencial enorme. A veces hay pequeñas economías regionales que crean arraigo, que son importantísimas para el lugar donde se dan. Y bueno, eso también hay que potenciarlo porque forman parte de la producción y de nuestro país, ¿no? Nicolás, te voy a pedir que incluyamos en el debate una palabra que a nosotros, frente a la problemática argentina, nos queda todavía, no sé si lejana, pero que es sustentabilidad. Cuando uno piensa en mercados internacionales, hacia afuera nos preguntan, bueno, ¿cómo es la trazabilidad? ¿Cuál es el aporte que hacen, ¿no?, sobre materia de sustentabilidad? Estamos hablando de que los mercados desarrollados pueden llegar a poner límites a productos de zonas deforestadas. Entonces, digo, hay una agenda, nosotros todavía estamos resolviendo cuestiones básicas, ¿no?, como caminos, impuestos,
pero me parece que también los productores tienen que tener esto en la cabeza. ¿Cómo sentís ese diagnóstico? O sea, ¿está o no está? ¿O hay que todavía falta resolver cosas antes de que empiecen a pensar en eso? Seguro que falta bastante de sustentabilidad y sostenibilidad. Exacto, Hay que van de la mano. No debe haber un productor agropecuario que no enfoque su producción en lo sustentable y sostenible, porque somos los primeros que cuidamos nuestro capital, nuestro primer capital, que es la tierra. Necesitamos que eso sea así. Se están viviendo en este mundo convulsionado cosas insólitas, como que la Unión Europea nos venga a fijar a nosotros qué es lo que no pueden cumplir ellos, pretende que nosotros lo hagamos. Eso es realmente, pero bueno, dejamos eso en manos de las cancillerías que trabajan muy bien. Pero las entidades del campo, estamos trabajando atrás de eso, más allá, la rural está haciendo un aporte realmente importante, no solo dinerario, sino de capacidades, de profesionales con respecto al tema del carbono. A ver, esto va a suceder y vamos a ser los primeros que vamos a cuidar eso. Por eso la rural, las entidades del campo se han metido en este famoso BISEC. A mí a veces me dicen algunos productores amigos, me dicen, entonces ustedes están en el BISEC, entonces apoyan la Agenda 2030, totalmente nada que ver. Estamos sorprendidos de la demanda de Europa, algo como decimos, ¿no? Lo que no hacen ellos pretende que lo hagamos nosotros, pero a su vez tenemos que adelantarnos a, si viene el problema, y tener herramientas para que no nos trabe la normal comercialización. Entonces, trabajamos desde la crítica, podemos criticar una medida, pero no quedarnos en eso, sino decir, bueno, ante esta situación vamos a tener una propuesta a nivel país realmente fuerte para que los productores de la Argentina puedan defender su producto en el mundo. Es que uno mira a los gobiernos cuando analiza este tipo de reclamos, pero también en algún momento atrás de eso están los consumidores. Me parece que para un país productor de alimentos como Argentina, tener en cuenta ese cambio en la tendencia, en la demanda global, digamos, de otro tipo de productos, también hace a que uno pueda afinar un poco más la puntería cuando tiene que pensar para adelante en cómo desarrollar, en qué tipo de tecnología incorporar, ¿no? Digo, porque ahí llega el momento en donde uno hace todo el esfuerzo y después el mercado cambió y nos quedamos con el producto en la mano. José, mencionamos a la hidrovía cuando hablamos al comienzo, y eso me parece que también es un factor que a veces pasa por abajo del radar, porque uno dice, bueno, el puerto está, pero el barco sale con menos carga. ¿Qué deberíamos esperar de cómo debería fluir o en todo caso ser la operatoria de la hidrovía argentina? No, yo creo que se está en el camino. Ahora hemos logrado encauzar el tema. Tiene que haber una licitación como corresponde, que haya... Está vuelto a poner la agenda, básicamente. Digamos que sí. Por un momento estuvo confuso. Al final lo tomó el Estado, generó una deuda infinita que otra vez la vamos a tener que pagar. Esas son las cosas que digo, ¿por qué el Estado se va a meter donde no es especialista? Para eso hay especialistas, con lo cual... y esto no es hablar mal del Estado, sino simplemente dediquémoslo a donde debería estar. Salud, educación, seguridad. La actividad privada tiene que estar regulándole y asegurarse que cobre impuestos, porque en base a los impuestos después le vamos a pagar a todos quienes trabajan para el Estado. Pero todo lo que tiene que ver, hablamos de esto, pero también tenemos que pensar que salimos 150 kilómetros de la capital y no tenemos internet. En un mundo donde hoy la nueva tecnología, las cosechadoras, de las máquinas se conectan y nosotros no tenemos señal del celular, ¿no? Y que el productor agropecuario a veces para hacer una carta de porte tiene que ir hasta el pueblo porque no, en el campo no tiene... Bueno, estas son las pequeñas cosas donde el Estado tiene que facilitar para que la actividad privada invierta. Vamos a hablar de eso también en AgroSummit, te aviso por las dudas, porque Buenísimo. Los programas de conectividad rural son, como decís, tan críticos como un camino, ¿no? Hoy por hoy la tecnología hace que muchos de los equipos que se usan los productores tengan que estar
conectados porque están programados y uno necesita internet también en el medio del campo. Así que, Sergio, para cerrar un poco, ¿qué cosas podemos hacer o esperar en todo caso mientras la macroeconomía se ordena, ¿no? O sea, ¿qué más puede aportar la Secretaría que no sea una mejora en los costos impositivos? Digamos, ¿dónde se puede seguir trabajando? Se puede trabajar mucho en lo que es simplificación, en lo que es desregulación, se ha hecho muchísimo en eso. Y en eso estamos enfocados, digamos, porque lo que a nosotros nos resulta más fácil hacer. Digamos. Claro. Después lo demás ya depende de las tema económico y es más complejo para nosotros. Pero ayudando a que las cosas sean más fáciles, los productores, se genera mejor ánimo en los productores. Y bueno, vamos en ese camino. Vamos en ese camino. Carlos, ¿cómo es tu expectativa para el 2024? ¿Cómo imaginas que va a cerrar un poco este año agropecuario? ¿Hay capacidad de, digamos, sabiendo que comparamos contra un año tremendo como fue el año de la sequía, el 2023, pero digamos, ¿dónde crees que vamos a estar más o menos en términos de mejora de producción? A ver, lo hablábamos antes de la entrevista con Sergio, dependemos mucho del clima y mucho de los precios internacionales, ¿no? Al margen de la capacidad del productor y las políticas del gobierno. La expectativa hoy del productor, hay un entusiasmo importante, el productor responde inmediatamente a la menor señal, ahí estamos queriendo duplicar la producción. Y un minuto me detengo en la ganadería, porque la zona núcleo de la cual yo vengo, la ganadería prácticamente no existía más, ¿no? Y hoy hay una inversión en genética y una gana porque crea arraigo, crea los campos, crea que la gente viva en el campo, las escuelas rurales. Y bueno, creo que eso hay que potenciarlo, y cuando uno habla con el productor, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, estamos en una transición difícil, pero está con expectativa y me parece que eso es lo importante, ¿no? Lo vimos en la exposición, en la ganadera fue tremendo. O sea, uno percibe cuando ve esos animales como diciendo, bueno, no son el resultado solo de pasto, ¿no? Y algo que quiero agregar que es muy importante, a veces miramos la juventud. En el campo hay mucha juventud y mucha juventud comprometida, y eso creo que es muy bueno. Eso también es un factor crítico, digamos, que haya una renovación, porque digo, me parece que si no, ese motor con el que ustedes vienen luchando hace tantos años, alguien tiene que tomar esa posta. Nicolás, para también completar un poco cómo es tu visión de cómo esperás que cierre el año. Obviamente que el clima es un tema que ya excede un poco a la Argentina, sí, en todo caso, en algún momento tener los instrumentos que ayuden a compensar los problemas del clima, ¿no? Hablamos de los seguros climáticos, ese tipo de cosas que la gente, cuando uno dice, bueno, cuando decía antes, no hay tomates, bueno, ¿por qué no hay tomates? Bueno, porque hubo una helada y esto necesitas compensarlo, pero no quiero salir de ese tema. ¿Cómo esperás que cierre el año, digamos? Ya hay todavía mucho producto sin vender, los precios están un poco cayendo, el trigo ya está lanzado, pero bueno, tenemos todavía una siembra ahí como que proyectar. ¿Cómo imaginás el escenario 2024? La verdad que este escenario, con este cambio de gobierno, a toda la producción nos cambió radicalmente el enfoque. Veníamos con malos balances productivos, pero buenos financieros, que eso hacía que, de alguna manera, vamos para adelante. El planteo que hace el gobierno es que realmente vamos a tener que ser eficientes en la parte productiva, porque la parte financiera no contemos más con eso. ¿Qué pasó? Volvió el crédito, eso es bueno, nos permite recuperar capital de trabajo, nos permite renovar inversión. Por ese lado lo veo que es más que bueno lo que viene hacia adelante. Por otro lado, espero que el gobierno pueda hacer lo que sé que están tratando de hacer, que es el famoso cepo. Terminar este año sin ese cepo nos va a permitir a todos los productores de todas las producciones manejarnos de otra manera, y seguramente con esa ayuda poder eficientizar nuestra producción, que de eso es lo que tenemos que
que seguir para adelante. Así que yo aspiro que va a ir por ese lado y que de acá a fin de año transitemos un año productivo, si el clima nos deja, los créditos existen y las ganas nuestras de producir más van a estar, que el gobierno pueda hacer eso para realmente poder machear todo lo que necesitamos para una producción ya más suelta, ¿no? Será cuestión de esperar a ver si la señal se enciende un poquito antes, como para que favorezca la toma de decisiones, ¿no? Seguro, seguro, pero me parece que hay buenos mensajes, hay buena vibra, decís. sí, eso para mí fue lo que realmente resalto de la exposición rural, una exposición que nos puso la vara muy alta para la que viene en el 25, pero lo que más se notó es el ánimo de la gente. Yo hablabas con productores de todo el país. Así fue. Y hay ánimo de ir para adelante. Bueno, estamos ya en tiempo de nuestra charla, así que les agradezco a los cuatro, José Martín, Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Carlos Castañino, y a Nicolás también por ser nuestro anfitrión acá, por la participación en AgroSummit del Cronista. Así que gracias. Un placer. Gracias. Esto no recién comienza, así que tenemos, como anticipé, mucho tema, mucho contenido para aportar. En un minuto más.